tal? Muy buenas noches. Les saludamos nuevamente aquí en su programa El Análisis en Despierta TV y Despierta Quintana Roo, en Radio Bahía, Gallito Radio y Código Rojo. El día de hoy hablaremos sobre, vamos a continuar hablando sobre los informes de los presidentes. La vez anterior nos quedamos haciendo comentarios y no llegamos todavía al informe de los presidentes panistas, pero yo quiero aprovechar, aunque regresemos un poco al tema de Echeverría, pues me acompaña hoy aquí un gran amigo, el periodista y entrevistador, que además ha sido extraordinario entrevistador, Edmundo Cázares. Y bueno, platícanos algunas de las anécdotas con Echeverría, que tú viviste una muy buena etapa con él, y bueno, después ya veremos los demás temas, el de López Portillo, el de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Oye, ya han pasado muchos años, déjame decirte, ya no estamos tan jóvenes. Como decía mi padre, ya no nos cosemos en el primer hervor. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo respetuoso a tu amplio auditorio que tienes en todo el país. Buenas noches a Despierta TV. Buenos días. La verdad que me da mucho gusto saludarte. El honrado soy yo, mi querido Eduardo, por tener el honor de estar contigo otra vez en tu programa. Al contrario, el honor es mío. Y bueno, platiquemos de cómo eran los informes y desde luego el informe de Echeverría. ¿Qué detalles encuentras, si te acuerdas, que hayamos vivido y que se hayan pasado? Y luego ya seguiremos con los demás para llegar al informe del día de ayer. Bueno, los informes de Luis Echeverría eran maratónicos, la verdad, eran maratónicos. Yo recuerdo, cuando yo estaba muy chavito, 16 años, era el quinto y sexto informe de Echeverría. El que me tocó presenciar realmente fue el sexto informe, porque yo llegué a Los Pinos a conocerlo en octubre de 1975. Entonces, yo lo había visto ya como público, y la verdad que eran un somnífero escuchar a Echeverría cuando decía: la inflación no nos afecta ni nos favorece, sino todo lo contrario. Entonces, era la verdad que era el culto al presidente, al Tlatoani. Acuérdate que era forzoso que estuviera todo el gabinete allí en la Cámara de Diputados. En ese entonces estaba la Cámara de Diputados en Doncel, acuérdate que es el palacio emblemático del Congreso de la Unión. Allí, Echeverría se iba caminando de Palacio Nacional. Cuando llegaba a Palacio Nacional a colocarse en la banda presidencial, se iba caminando de Palacio a la Cámara de Diputados por Donceles. Y la verdad que el señor tenía una condición física extraordinaria. Tan es así que ahora tiene 98 años, 99 años, y el señor está lúcido, no tiene para cuándo morirse. Ahora sí que no se le pega la gana morirse. O bien en el infierno no lo quieren, en el cielo, pero el señor no se muere. Digo, tampoco le deseo el mal a nadie, porque no es justo que yo haga eso. Pero vamos con los informes de Echeverría. La verdad que era la danza de los millones, la danza de las cifras. Era un recorrido a toda la administración pública, todo eso. Y la verdad que Echeverría, pues se leían. Yo recuerdo los informes presidenciales que me daban a mí en Los Pinos, Mauro Jiménez Lascano y Fuego Zapata, pues eran 150 o 200 páginas del informe presidencial. Yo recuerdo que desde las 4 de la mañana ponían a los cadetes del Heroico Colegio Militar a hacer valla, desde la plancha del Zócalo hasta la Cámara de Diputados en Donceles. Pobres muchachos, desde las 4 de la mañana hasta 1 de la tarde que acababa el informe presidencial, o 2 de la tarde, digo, que aguante los cadetes del Colegio Militar. Y era por ley que tenía que estar ahí. Entonces, ¿cómo se idolatraba al presidente en turno? Yo recuerdo que el último, si no me falla la memoria, el último informe de Echeverría lo contestó Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo era muy amigo bueno, no tan amigo. Después se hizo secretario del Trabajo, lo nombró secretario del Trabajo, ya casi al final del sexenio. Entonces lo nombra secretario del Trabajo. Pero él era, Porfirio Muñoz Ledo, un tipo muy inteligente, la verdad. Un político de abolengo, de hueso colorado, que tiene un colmillo, le da vueltas y vueltas al señor. Entonces, Echeverría era muy dado a hacer magnificar
lo que hacía la labor social. Era un presidente, pues, un populista totalmente. No tanto ahorita como el señor que está en una presidencia, que para mí, lo único que yo le veo y perdón que dé un brinco tan brusco ahorita, con el informe de ayer, es de que es un tipo que sabe manejar los medios como se le pega la gana. Entonces, el informe de ayer fue un acto de campaña súper adelantado, y eso lo discutimos hace ratito, ¿no? Entonces, el último informe que tocó a Chivarreta, digo, fue el sexto, que yo estuve allí personalmente, allí en Donceles, y era fuerzas que tenían que aplaudirle. Había el Estado Mayor, un agente del Estado Mayor que decía que a qué hora tenemos que aplaudir al señor presidente. Se contaban los aplausos. Yo recuerdo que en el último informe Echeverría, y por lo que estudié toda su vida, en el último informe Echeverría duró 6 horas, el último informe, y fue interrumpido 254 veces, fue interrumpido con aplausos. El aplauso más prolongado fue cuando dijo que dejaba las finanzas libres y que dejaba la presidencia de la República en manos de su amigo José López Portillo. Entonces, López Portillo ya estaba en el primer piso ahí de la Cámara de Diputados, estaba como invitado de honor al último informe del presidente. Ya era declarado el presidente en turno. Bueno, el siguiente. Electo, sí, claro, el presidente electo. Entonces, y ya se le rendía una reverencia como presidente electo de México, y él ya era testigo del último informe que rendía el presidente Echeverría. Además, hay un elemento importante. Recordarás que en la elección para presidente de López Portillo tuvo problemas el PAN para postular a su candidato. Tienen un sistema muy rígido los panistas y se les complicaron las cosas al grado que no pudieron presentar candidato. Y al no presentar candidato el PAN, en esa elección el presidente, el entonces candidato a la presidencia, José López Portillo, pues hizo campaña, hizo todo un trabajo para ser el presidente, pero solo con su voto bastaría, o habría bastado para llegar a la presidencia, porque no había ningún otro candidato. No hubo contendientes. Eso provocó precisamente que José López Portillo, al llegar a la presidencia, abriera la participación de la oposición, hiciera la famosa ley Lope, y esa ley Lope, recordarás que eso fue el inicio, Edmundo Cázares Cárdenas, de lo que fueron los diputados de partido. Estos diputados de partido, que son el antecedente de los diputados plurinominales. ¿Qué significaban esos diputados de partido? Bueno, los diputados de partido era reconocer la cantidad de votos que había tenido un partido político, y en función de la cantidad de votos, para no dejarlo sin representación, le otorgaban cada determinado número que componía un diputado, le otorgaban un diputado federal, que es el antecedente de los plurinominales. Esto se origina en la ley Lope, y el cambio y la actitud del gobierno en ese momento fue precisamente porque no querían correr el riesgo de que se volviera a repetir el caso de que fuera solo un candidato, porque evidentemente eso daba en la línea de flotación de la democracia en México, y entonces 2 sexenios con un presidente que era impuesto por un partido político no lo hubiera aguantado la sociedad. Yo recuerdo a los diputados, la primera legislatura que llega con diputados de partido es la 51ª legislatura, y en esa legislatura están personajes como Valentín Campa, estaba también la gente de izquierda, estaba el diputado, desde luego Pablo Gómez, que venía del 68, estaba también de Nayarit, Gascón Mercado, y así se integran, la oposición se integra a participar en política precisamente en el periodo de López Portillo. La 51ª legislatura, que además es la última legislatura que sesiona en San Lázaro, en Donceles, y es la primera que sesiona en el edificio de San Lázaro. Esa 51ª legislatura hubo diputados muy importantes desde el punto de vista político en el país,
muchos de ellos, la mayoría fueron gobernadores. Estaba Pedro Joaquín Codwell, Beatriz Paredes, Fidel Herrera Beltrán, Miguel Lerma Candelaria, estaba don Antonio Rocha Cordero, estaba desde luego Lauro Ortega, que fue gobernador de Morelos, Pichardo Pagaza también formaba parte de esa legislatura, Humberto Lira Mora, de los que me estoy acordando así a bote pronto, que fueron José Ramón Martel, por el movimiento juvenil, y todos esos diputados constituyeron esa 51ª legislatura. A ellos les tocó, a esa legislatura les tocó el último informe del presidente López Portillo, y desde luego le tocó ahí en ese informe hablar de la nacionalización de la banca. Se dijo en ese momento, la derecha sostuvo que era la estatización de la banca, con el sentido de que se había vuelto estática, pero en estricto sentido yo creo que era la estatalización de la banca. Pero eso fue lo que sucedió en esos informes, y eso fue, yo recuerdo muy bien y a base de defender el peso, ¿no? Sí, claro, y el defenderé al peso como un perro, y que lloró ahí. Es un tema interesante porque el presidente llora en ese informe, se le salen las lágrimas y dice, les tengo que pedir a los pobres porque les fallé. Esa impresión, adelantándonos un poco, pero vamos a irnos por partes, es la impresión que me dio el informe de ayer. No lloró, no dijo perdónenme, porque obviamente no va a pedir disculpas de las cosas hechas, pero yo creo que flotaba en el ambiente muchos de los muertos que ha habido, que de eso hablaremos más adelante. Pero bueno, después toma posesión ahí en San Lázaro el presidente entrante, que es el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, y bueno, tú tendrás algún dato al respecto también. Sí, en esa fue una toma de posesión, me acuerdo que, pues no sé, muy fría, muy solemne, muy sin más preámbulos. Yo en ese entonces estuve como reportero de una revista que se llamaba Económica, que dirigía Mauro Jiménez Lascano, el que había sido director de comunicación social de Echevarría. Entonces me mandaron y me tocó estar ahí. Era el primer informe que cubría yo como reportero, ya no como integrante de la comitiva presidencial, pero era como reportero. Yo me acuerdo que Miguel de la Madrid, en su toma de posesión, pues no dijo más nada que no el mexicano esperara. No, tampoco prometió ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Yo considero que Miguel de la Madrid, con todo respeto que me merece el auditorio, creo que ha sido el peor presidente que ha tenido México en el aspecto. Es un tipo gris que, pues como dice mi tierra, con todo respeto, es como la caca del perico, que ni huele, ni apesta, ni nada, pero ahí está, ¿no? El señor no tuvo más que hacer, no hizo gran cosa. Después tuvo la mala suerte que se le venía encima los sismos del 85, para acabar más con una administración pues gris. Yo no le doy otro calificativo. No sé si tú opinas lo mismo, mi querido Lalo. Bueno, yo tengo una opinión respecto a Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, efectivamente, el tema del terremoto del 85 lo rebasó. Sin embargo, le tocó vivir una época en el país en la que el presidente de la Madrid tenía que resolver muchas de las cosas que se fueron dando y que tenían como antecedente el tema de López Portillo. Y luego recordarás que el presidente López Portillo, en esa actitud frívola que mantuvo durante mucho tiempo, pero un hombre respetable, en esa actitud se habló mucho de corrupción. Y Miguel de la Madrid, al llegar, lo primero que hace es la creación de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Y habla de servidores públicos porque recordarás que en ese tiempo le pusieron al camión el camión Morelos, se puso al avión el nombre de José María Morelos y Pavón,
incluso se inaugura una planta en Coatzacoalcos una planta de petroquímica, la de Pajaritos, ¿no? La petroquímica Morelos. Ajá. Pero bueno, vamos a hablar de esto regresando del corte, porque si no aquí nos regañan los de producción. Vamos al corte y regresamos. Estamos aquí en el análisis, platicando con el periodista y reportero Edmundo Cázares Cárdenas. llegaste a mi vida. Tú llegaste a mi vida. Regresamos aquí en su programa El Análisis, en Despierta TV y Despierta Quintana Roo, Radio Bahía, Gallito Radio y Código Rojo. Estamos platicando con el periodista y gran entrevistador Edmundo Cázares Cárdenas. Te decía, Edmundo, y le decíamos al auditorio antes de ir al corte, que precisamente el presidente de la Madrid inicia una gran lucha contra la corrupción, y él es el que crea la Contraloría de la Federación, la Secretaría de la Contraloría de la Federación, y crea también la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Les pone servidores porque era un admirador de José María Morelos y Pavón, y como saben ustedes, el que escribió Los Sentimientos de la Nación y se firmaba como siervo de la Nación era José María Morelos y Pavón. Lo aclaro porque en una mañanera el presidente dijo que el que lo había hecho era Vicente Guerrero, y no fue Vicente Guerrero, fue José María Morelos y Pavón. Pero adelante, Edmundo. En el caso de Miguel de la Madrid, ¿qué puedes agregar para pasar al otro? Yo creo que Miguel de la Madrid, algo que no le funcionó nadita, la verdad, también su relación con los medios de comunicación. Ahí tuvo como encargado del área de comunicación social a Manuel Alonso Muñoz, que fue su director de comunicación social, y ese señor se encargó de crear una imagen como si fuera vender una bolsa de papitas, cacahuates, una pasta dental. Entonces, la verdad que fue un señor que pues se hizo multimillonario. Yo lo conocí cuando fue director de comunicación social. Pues se hizo multimillonario Manuel Alonso. Después él fundó, gracias a eso, fundó su propia agencia de publicidad, Alonso y Asociados. Entonces, pero lo que menos importaba era la imagen presidencial. Tan es así que tú lo dijiste muy atinadamente y muy sabiamente, maestro Sadot, cuando se presentan los sismos, el golpe catastrófico lo rebasó a él. Entonces, la presidencia de la República no supo manejar una buena imagen
del presidente en los sismos, y aparte no había mucho que agregar. Creo que hubiera sido más humanitario ver al presidente cargando piedras, ayudando a rescatar los lastimada, pero no, el presidente era el intocable, que no se podía ensuciar, y la imagen que manejó Manuel Alonso fue pésima. Yo me acuerdo de ese caso del 85, y yo lo que sí consideré, otra cosa habría sido si el presidente hubiera tomado la decisión de montar una carpa, no sé, en Tlatelolco, en la colonia Roma, o en alguno de estos lugares, y montar una carpa y atender en la carpa, solidarizarse con la gente. No se trataba, como tú dices, desde luego de verlo cargando piedras, porque para eso, y de una vez dejo muy claro este elemento, porque muchas veces hay gente que te dice que te hagas una cosa en lugar de otra, pero yo recuerdo muy bien una declaración y una frase en algún momento de Mario Benedetti, y a Mario Benedetti le reclamaban los guerrilleros que por qué no tomaba un fusil y se iba a la guerrilla. Y Mario Benedetti decía acertadamente algo. Dice, si me voy a la guerrilla, lo más probable es que, como no sé disparar un arma, a las primeras me van a matar. Y entonces lo que va a pasar es que van a perder un poeta que puede servir mucho para la revolución, pero por el otro lado también van a perder a un posible guerrillero y van a perder hasta el arma. Y yo creo que no era el caso del presidente de la Madrid. No se trataba de que se pusiera a cargar piedras, pero con solidarizarse con la población y estar al pendiente y dándole seguimiento diario, creo que se había resuelto mucho. Yo recuerdo también, ahora que dices esto, en el periodo de Miguel de la Madrid, después del movimiento 85, yo tenía muy claro, cuando estudiábamos en la Universidad Militar en 1971, yo recuerdo que tenía yo un compañero de Nicaragua. Este compañero de Nicaragua le tocó el terremoto que hubo en Nicaragua en los años 70, y su familia eran muy cercanos y muy amigos de Somoza, y en aquella ocasión Somoza les apoyó, les mandó pipas a su casa, no tuvieron ningún problema, pero a raíz de estas grandes diferencias que tuvo Nicaragua, después del terremoto se vino la revolución nicaragüense, y cuando se vino el terremoto del 85 era evidente que eso iba a ser el detonador de podría ser una revolución democrática. La sociedad organizada, los universitarios organizados, gente como Carlos Simas, como Imanol Ordorica, todos ellos de alguna manera se volvieron líderes de lo que después fue el CEU, y entre profesores el CAU, y eso fue la semilla que detonó el desarrollo del PRD, que se inicia con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, sabemos lo demás, no hubo una revolución armada como la de Nicaragua, pero sí tuvimos una revolución política, de alguna manera, en la que aprovecharon muchos de los que hoy están en el poder. Pero bueno, eso es lo que yo recuerdo de la Madrid, ¿no? Con De la Madrid a mí me tocó vivir algo en Gobernación. Allí en Gobernación había un caníbal político que se llamaba Manuel Bartlett Díaz, era el secretario de Gobernación, y él, sus aspiraciones era ser presidente de la República. Entonces, cuando De la Madrid le da, después dice quién va a ser su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, pues acuérdate que Bartlett hace su berrinche de la vida, hace cambios en Gobernación. Yo me acuerdo desde Gobernación, era el operador político del presidente, la verdad. Miguel de la Madrid no tenía un léxico político, no tenía un olfato, no tenía una visión política, mas sin embargo Manuel Bartlett sí lo tenía. Entonces muchas de las decisiones que se tomaron en el sexenio de la Madrid fueron desde Bucareli, no fue de Los Pinos. Yo me acuerdo que a Miguel de la Madrid lo tenían asilado o estaba de alguna manera anexado en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Santiago Roel. Y cuando se destapa la candidatura de Miguel de la Madrid rescata a Manuel Bartlett y lo pone al frente de la campaña. A todos yo me acuerdo de aquel tiempo, en ese momento, a Miguel de la Madrid, lo mismo que a su equipo, se habló, y que es donde empezó el neoliberalismo, se habló de los tecnócratas, el arribo de los tecnócratas al PRI y el desprecio por los políticos. Y el primer tecnócrata era Manuel Bartlett. Manuel Bartlett no estaba considerado como un político, no había tenido ningún cargo público, había sido un burócrata antes de Miguel de la Madrid. Después de Miguel de la Madrid empieza a hacer su carrera y después con Salinas le paga
el reconocerle la presidencia y que se cayera el sistema, se lo reconoce con darle la gubernatura del estado de Puebla. Ese tipo de cosas a veces se nos olvida, pero hay que tenerlo claro. Bartlett, cuando yo estudiaba y cuando él llegó al PRI y a manejar la campaña, en el PRI era considerado un tecnócrata. Yo no sé de dónde sacan ahora que es un brillante político y un gran político. Era un tecnócrata. Yo dije un caníbal político porque ese es un caníbal político. Sí, pero yo digo, en aquel tiempo le decían tecnócratas. Después de Miguel de la Madrid viene Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari con unos informes muy técnicos, yo recuerdo que en muchos casos era muy difícil, y el gran proyecto de Salinas de Gortari para justificar o para legitimar su llegada al gobierno fue desde luego lo que conocimos como Solidaridad, que incluso se hablaba de crear un partido político que se llamara Solidaridad. Y las grandes banderas, habíamos dicho ayer en este programa, ahí nos quedamos con Salinas de Gortari, que de alguna manera fue el que detonó el desarrollo de este país con una serie de medidas económicas, incluso la firma primero del GATT y luego del Tratado de Libre Comercio. Pero después de después de Salinas de Gortari viene Zedillo, que llega por una situación azarosa del destino, por la muerte del candidato de entonces, que era en su momento Luis Donaldo Colosio. Y la llegada de de Ernesto Zedillo, pues prácticamente ni él se la esperaba. Yo creo que había otros personajes que pudieron haber sido candidatos y que tenían todos los elementos. Primero, que ya se habían pasado los tiempos para que no fueran funcionarios, y ese candado que les prohibía que pudieran llegar a tener esa candidatura, pues tenían a pocos personajes que pudieran ser candidatos. Y en ese momento, con Zedillo, se hablaba desde luego de Fernando, el de Querétaro, que era presidente del PRI. ¿Te acuerdas? Se me va el nombre en este momento. Bueno, él era uno de los posibles candidatos porque era presidente del PRI. Y en función de ser presidente del PRI, se decía que pudiera ser él el candidato a la presidencia. Pero la verdad es que no sucedió así, y también se mencionó el nombre en ese momento del licenciado Pedro Joaquín Caldwell, que por no estar en el gabinete tenía la posibilidad también, Fernando Ortiz Arana, pero tenía la posibilidad de ser también candidato. Se manejó el nombre del director de Pemex, en ese momento era Francisco Rojas, y finalmente el candidato fue Ernesto Zedillo Ponce de León. Que por cierto, por ahí circula una anécdota y alguien dice que Ernesto Zedillo es hijo del presidente López Mateos, que a alguien lo encargó. Bueno, es algunas de las cosas que se dicen, que él era hijo de López Mateos y que su mamá se fue a vivir a Baja California y allá se casó, y su hijo Ernesto asumió los apellidos de Zedillo, de su esposo. Pero bueno, Ernesto Zedillo, un presidente tecnócrata, medio obscuro también. Yo pienso que él sí fue muy obscuro en su actitud. Obviamente alucinaba al PRI y lógicamente propició todas las condiciones necesarias para que se le entregara el poder al PAN. Y luego llegamos con Fox, un ranchero enamorado, un hombre con botas, que incluso yo me acuerdo de uno de los detalles, que cuando fue a Japón tenía que lucir un smoking porque era el protocolo de aquel país para visitar al emperador Hirohito, y se mandó a hacer botas porque él pues fabricaba botas, y se mandó a hacer unas botas para el smoking. Fue allá con botas, pero botas de charol. Él acostumbraba recibirte en Los Pinos, o incluso en el avión presidencial, con los pies subidos en el escritorio. Correcto. Entonces era un estilo muy particular. Era un hombre que el pueblo de México se volcó en función de él, aunque era un empresario.
Yo recuerdo que alguien me dijo hace algunos años, y con sobrada razón, y decía, no le extrañe a usted que en algún momento lleguen a la presidencia no un político, sino un gerente. Sí, de la Coca-Cola. Y como Fox era gerente de la Coca-Cola, traía toda la mentalidad empresarial, tan es así que para seleccionar a su gabinete recurrió a una empresa para que esa empresa seleccionara el mejor perfil para integrar a su gabinete. Y tuvieron a una vendedora, creo que era, no me acuerdo de qué fábrica, como Josefina Vázquez Mota, que era una vendedora. Y eso le significó al país algo muy delicado. Aquí lo interesante fue que Fox siempre manifestó una actitud de respeto a las instituciones, o por lo menos a los sexenios. Y esto hizo que, bueno, los mexicanos de alguna manera decían, bueno, pues Fox tiene sus errores, tiene sus aciertos, pero dentro de esos errores y esos aciertos, bueno, pues es tolerable. Y bueno, dura 6 años, ¿no? Y después de 6 años, pues no pasa nada. Un detalle que me pasó con Fox. ¿Tú recuerdas que antes de llegar a Los Pinos, Fox estuvo viviendo como 8 meses, más o menos, en el hotel Fiesta Palace, lo que es el Fiesta Americana? Ahí estuvieron en lo que se remodelaban Los Pinos para hacer sus cabañas que quería la señora Sagún. Yo era reportero del Sol de México, lo platico muy rápido así. Entonces pido una entrevista con Marta Sagún y me la da. Y cuando llegamos a la suite presidencial del hotel, de la Fiesta Americana, iba con mi compañero Daniel Lee, que era Daniel Ley, era fotógrafo él. Llegamos y nos pasan a la suite presidencial. Y lo más curioso, sale Marta Sagún a recibirnos y se va abrochando aquí el pecho. Y en eso pasa Vicente Fox con la bragueta abierta. Y nos dijimos, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué onda? Más dijo, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, con permiso. Se metió al baño, pero fue algo. Entonces yo le pregunto a Marta Sagún, oiga, ¿qué se siente estar junto al presidente? Ya se rumoraba que era su novia, y todo eso. Le digo, ¿lo quieres o no lo quieres? No, es que no puedes. Le digo, déjate de cosas, ¿te vas a casar con él, sí o no? Dímelo así a lo mero macho. Entonces me dice, Edmundo, yo me quiero casar con él, y si me caso, vas a ser el único periodista invitado a la boda en Los Pinos. Y así fue, fui el único periodista invitado cuando se casó en la residencia de Los Pinos. Interesante. Bueno, pues el informe de Fox, recordarás que fue un informe muy agolpado. Fue la primera vez que no le permitieron llegar a leer el informe a Los Pinos. Lo mandó su secretario, el informe lo mandó su secretario de Gobernación, y fue un escándalo en aquel tiempo que no había podido llegar al informe. Desde mi particular punto de vista, yo creo que fue un error. Yo creo que se debe de cambiar el formato del informe. Yo creo que debe de abrirse al diálogo, y que qué interesante sería que un presidente vaya a la Cámara de Diputados y que puedan preguntarle directamente al presidente y el presidente conteste. Esto desde luego es un sueño, porque no va a suceder, por lo menos en este sexenio, porque si no permite que pregunten los reporteros, pues menos va a permitir presentarse ante la Cámara de Diputados y escuchar a los cuestionamientos de los diputados. Pero ese fue el tema de Fox. Después viene Felipe Calderón. Felipe Calderón, a mí me parece que fue, bueno, hay que reconocerle, y a lo mejor yo estoy hablando por la identidad profesional, es el regreso de los abogados a Los Pinos. Es un presidente con una gran cultura general y una gran cultura jurídica. Después de la Madrid, regresamos los abogados a Los Pinos. Se siente, desde luego, su capacidad de análisis y su capacidad de conocer las leyes, las instituciones y el respeto a las instituciones. Eso es algo que no le podemos regatear a Felipe Calderón, aunque desde luego, bueno, pues ya no le tocó a él tampoco informes en San Lázaro, pero él implementó la modalidad del mensaje desde Palacio Nacional. ¿Te acuerdas que la toma de posesión de Calderón fue, híjole, muy abrupta, fue muy... El Estado Mayor lo metió a escondidas para que tomara protesta,
fue algo muy accidentado, ¿no? Sí, es cierto. Yo recuerdo que se rumoraba que no iba a poder tomar protesta y, como sabemos, ese es uno de los elementos importantes que se tuvieron que considerar, que era un acto protocolario, pero era parte de lo que se tenía que hacer. O sea, era obligatorio que el presidente tomara posesión frente a los mexicanos desde el Congreso, y después se modificó la ley, incluso puede rendir protesta frente al Poder Judicial, al presidente del Poder Judicial, en esas reformas. Y desde luego también se tenía antes, yo recuerdo que hasta en clases de Derecho pensábamos, bueno, si el presidente no llega a tomar protesta, que no es presidente. No, no es cierto. El presidente llega a ser presidente desde el primer minuto. Bueno, en aquel tiempo ya se modificó la Constitución, pero desde el primer minuto de diciembre, el primer minuto ya es presidente, tome protesta, rinde protesta o no, porque decían, si no, ¿quién toma decisiones? Y Felipe Calderón instituyó el cambio de poderes que se hizo ya también en todos los gobiernos de los estados, la toma de protesta de las Fuerzas Armadas. El presidente entrante recibe la bandera, recibe la postura de ser comandante de las Fuerzas Armadas a partir de ese momento. Y esto cambió definitivamente el esquema de cómo se tomaba protesta, cómo se rendía protesta. Pero desde luego el acto protocolario de rendir protesta y decir protesto, guardar y hacer guardar la Constitución y todas las leyes que de ella emanen, aunque es una protesta formal, muchos pues no la toman muy en cuenta. Y ese fue el cambio de gobierno entre Felipe Calderón y el presidente Peña Nieto. Ahí, perdón que te interrumpa, ¿recuerdas de que Lyndon B. Johnson, cuando asesinaron a Kennedy, él tomó protesta a bordo del avión presidencial y poniendo la mano sobre la Biblia, diciendo juro ante Dios, decirles la verdad, y etcétera, etcétera? Exactamente. Entonces, yo recuerdo eso y la fotografía es muy elocuente. Van en el avión presidencial, en el Air Force One, llevan el cadáver del presidente asesinado, John Fitzgerald Kennedy, y en ese momento, como tú acertadamente dices, Edmundo Casares, es el presidente Lyndon B. Johnson, que era el vicepresidente, quien toma protesta, quien rinde protesta en el avión. Y bueno, después de él viene Peña Nieto lo mismo, sus mensajes son desde Palacio Nacional, y luego entramos ya a lo que fue el informe del día de ayer. Y el día de ayer fue, pues, una mañanera más. Sí. Una mañanera más, nada más que con otros invitados. Obviamente, igual que las mañaneras, sin preguntas. Los periodistas solamente los que estén autorizados, revisados e inducidas las preguntas. Y bueno, yo sentí que fue un poco más, o nuevamente, esa yo puedo decir, Lalo, con todo respeto, que lo que vimos ayer fue un acto adelantado de campaña. Entonces, eso, el señor López Obrador sigue en campaña, no es el presidente de México, aunque se haya elegido una gran mayoría. Entonces, él sigue en campaña, y lo que vimos ayer fue un acto adelantado de campaña. Creo que sus asesores, por primera vez hizo caso a sus asesores, le dijeron, debes mantenerte con la frente en alto, tranquilo, no pelearte con los demás, que la gente te vea victorioso, que te vea bien. Entonces, el presidente no podía agachar la cabeza, no podía presentarse ante la nación como un presidente derrotado, no, al contrario. Y entonces dijo, voy a hacer esto, voy a hacer eso. Insistió por todos lados el juicio a los expresidentes, cuando se había visto en un informe presidencial que se juicia a los presidentes, es la aberración ancestral que él tiene desde que era candidato y meter a los presidentes, y él piensa seguramente que eso le va a dar más fuerza, de que vean a un expresidente, sea Peña Nieto, la trae desde Cedillo desde Carlos Salinas para acá, son los que está casado con ellos. A Fox como que ya lo perdonó, pues era por lo viejito, porque le dijo tepocata y cállate, entonces pues ya ahí ya lo sacó de la jugada. Los demás son los que trae pleito casado con los demás expresidentes.
Sí, pero déjame aclarar algo que vale la pena que tenga en consideración el auditorio. El juzgar a los presidentes no es un tema que se pueda someter a consideración de una elección o de una consulta popular. Exacto. O sea, eso no depende. Es como si dijeras, y lo hemos comentado, es como si dijeras que yo cometo un delito y van a someter a consulta popular a ver si castigamos a Eduardo Sadot o no. No. O sea, si yo cometí un delito, simplemente se sigue toda la... Claro. Esto demuestra que se trata evidentemente de una postura electorera. Pero también el presidente en el aviso y en los promocionales de su campaña, y ya le llamó la atención el INE al respecto, habló del Papa y dijo que el Papa había calificado de que no se trataba de ser populista, sino que eso era lo que decían los evangelios. Ya que está tan metido en los evangelios y en estas cuestiones que rompen con el principio de la laicidad del gobierno, vale la pena recordar que pues en una consulta popular a mano alzada en Jerusalén sentenciaron al Nazareno y le perdonaron a Barrabás la vida. Entonces esas consultas populares, yo no sé por qué el pueblo de México se la cree, hacen manifestaciones y empiezan a seguirle el juego como si no supieran que si hay algo que perseguir, se persigue y punto. No tienen que consultarse a nadie, para eso son las instituciones. Y si hablan de las famosas consultas a mano alzada, pues yo no sé si entre ellos haya guadalupanos y en consecuencia católicos o cristianos que sepan de los evangelios y sepan que en una consulta popular a mano alzada condenaron a muerte al Nazareno. Ese tipo de cosas a veces se nos olvidan. Pero bueno, ese informe fue eso. Vamos a ir al corte y regresamos, seguimos platicando sobre el informe presidencial y los informes de otros presidentes. Estamos platicando con Edmundo Cázares Cárdenas. Regresamos. Llegaste a mi vida. Tú llegaste a mi vida. Hola, soy Tefi Escudero, entrenadora de Mobius CrossFit. No te pierdas toda la programación en Despierta TV. Regresamos con ustedes aquí en el análisis y me acompaña hoy un amigo, periodista y desde luego entrevistador, que es famoso por sus entrevistas, Edmundo Cázares Cárdenas. Edmundo, estamos hablando de este informe, algunos de los detalles que vimos y algunas de las cosas, yo realmente veo que fue una repetición de las mañaneras, pero tú tendrás otra opinión.
Yo digo que exactamente, concuerdo contigo exactamente, no fue un informe, aparte, es el sexto para él, lo que lleva su administración es el sexto que da, porque acuérdate que a cada momento dice que es un informe presidencial, y no, por ley es el segundo, pero por él va a ser el sexto que da ya. Entonces, el señor ha abusado de todo el poder que le da la presidencia de la República, ha utilizado los medios a como se le pega la gana, ha abusado de la libertad de expresión. Lo que hizo ayer, ¿de cuándo se había visto? ¿Qué está haciendo? ¿Invitando a la población a un linchamiento general? ¿Cuándo se había visto que el jefe del Ejecutivo, la primera autoridad del país, está incitando a linchar a los demás expresidentes? Yo no defiendo a ninguno de ellos, porque no soy nadie para defender a nadie. No defiendo ni a mi suegra, la verdad. Entonces, pero ¿quién es él para estar invitando a linchar a los expresidentes? Dice el dicho que con la vara que mides serás medido. Yo no quiero pensar con el señor cuando termine su administración, si es que la termina, creo que se le van a ir, pero con todo, sea quien sea, hasta del mismo partido. Recuerda que hasta los de Morena están peleando entre ellos. Pero con el informe de ayer, con todo respeto, mi querido Lalo, para mí fue ¡qué asco! Eso no fue un informe, fue una mañanera totalmente pensada por él. Quiere que en las elecciones del año próximo, que forzosamente él quiere aparecer a la comunidad del lugar. Y quiere apresurar esto, el linchamiento de los expresidentes, para que el año que viene, claro, la gente va a decir, sí, ya metió un expresidente y qué bueno que lo está haciendo. ¿Cómo se llama eso? Populismo. Es la política que ha mantenido permanentemente el presidente en este sentido, y hay algo que tenemos que tener muy claro. La mañanera no tiene sentido, porque entonces ¿para qué tienes a un vocero del gobierno? Si no vas a hacer uso de ello, si no lo vas a tener en ese sentido, entonces ¿cómo es necesario que se haga esas mañaneras? ¿Y para qué pagar un vocero? Y luego, si ya dijiste todo en las mañaneras, aquí la pregunta y la contradicción es, no dijiste todo en las mañaneras, entonces ¿para qué tienes las mañaneras? No estás entregando un informe, porque el informe se entrega de manera protocolaria ante el Congreso y ya se hizo. Entonces, vas a dar un mensaje, ¿qué más vas a decir después de lo que has dicho? Te vas a meter, como dices, a una campaña política y a favorecer a tus candidatos o exponer algunas ideas que son en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, ocurrencias. O sea, es muy grave que un presidente no escuche a su equipo. Es muy grave que un presidente no ponga atención o no se prepare. Nosotros mismos, para dar una clase, tenemos que prepararnos para presentarnos ante los alumnos. ¿Cómo es posible que el presidente llegue sin ninguna preparación, con lo primero que se le ocurra? Y sobre esas ocurrencias se va, no permite mayores participaciones. Sobre todo, mira, nosotros sabemos que en radio y en televisión lo que no dices en 15 segundos, la gente se aburre y le cambia. Entonces, recetarte 2 horas para lo mismo, sin ningún orden, sin ningún objetivo más que lo vean. Yo no sé, yo creo que ojalá que en el próximo año el presidente empiece a escuchar a sus asesores, porque cuando no los escucha, luego los mismos asesores o los mismos, su mismo equipo, los secretarios, pues se lo echan en cara y se van. Sucedió ahora con Toledo y ha sucedido con el secretario de Hacienda y seguramente va a suceder con muchos más. Otra cosa, mi querido Lalo, ¿en qué cabeza cabe llamarle arrogantes al fiscal general de la República porque no fueron al informe presidencial, y llamarle igualmente arrogante al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eso fue arreglado. Te puedo asegurar que él mismo le dijo, no quiero que vengan, para que se vea de que son disciplinados, que son autónomos. Entonces, es una farsa, es un presidente, con todo respeto te lo digo, qué asco de presidente tenemos. Pues no solamente es ese tema, sino un presidente hablando. Imagínate que yo dijera, estamos en el mejor programa de televisión y de radio de México y de sus alrededores. Por Dios, el decir estamos con el mejor gobierno
en el peor momento. Y que lo diga él. Claro. Que lo diga él, o sea, eso me recuerda a Napoleón cuando toma posesión en Notre Dame, y cuando lo va a coronar el Papa, él le quita la corona y él se la pone. Entonces, era un gesto de arrogancia, aunque fue también, como en el caso del fiscal y del presidente de la Suprema Corte, pactado y no vayan porque obvio de esta manera. En el caso de Napoleón también fue pactado que él quedó de quitar la corona, de quitarle de las manos la corona y él mismo ponerse la corona, Napoleón Bonaparte, y luego coronar a Josefina, su esposa. Así lo sentí. Fíjate que un niño de 13 años hoy me preguntó algo que me dejó frío y no supe qué contestar. Me dijo, oiga señor, mis papás me han platicado que Kennedy fue un gran presidente en Estados Unidos y lo mataron. Y me dice, ¿por qué está vivo López Obrador? No supe qué decirle. No, yo sí sé qué decirle. Kennedy era un buen presidente, por eso lo mataron. Acá no tenemos ningún problema. Eso me queda muy claro. O sea, y además no se trata de eso. O sea, ahora que mencionas el tema, ¿te imaginas lo grave? No que lo mataran, sino que tuvieran algún accidente o que se enfermara porque está Perdóname, el señor se tiene que cuidar en extremo, hace cosas suicidas. No puede continuar así, tiene que ser muy cuidadoso porque, como decía López Portillo, si se cae del caballo José López Portillo no pasa nada. Pero si se cae del caballo el presidente de la República, en este país suceden muchas cosas. Antes de que termine el programa, seguro te están diciendo que ya terminó el programa, mi querido Lalo. Ahora, ¿qué falso presidente tenemos? Él decía que el Estado Mayor Presidencial era un asco. La misma gente del Estado Mayor Presidencial, vimos ayer una mujer militar que le daba indicaciones dónde debe pararse todo eso. Es la gente del Estado Mayor Presidencial. Entonces, ¿de qué se queja? Está utilizando lo mismo. No que mucho respeto a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se burla de todos? ¿Hasta cuándo? Mira, ese tipo de cosas todavía pasarían, porque es el estilo de él y a lo mejor se justifica en esa manera de ser de él. Pero yo creo que ya debe de asumir la condición de presidente y dejar la condición de candidato. No solamente pensando en ello, sino por los mexicanos, por todos nosotros, por él mismo. O sea, México necesita un presidente responsable, no un presidente de ocurrencias, un presidente que dedique horas en el gabinete a hablar y coordinarse. La gente está engañada porque piensan que, es que el presidente, mira qué sencillo, se le ponchó una llanta y ahí está, él no la cambia él, pero ahí está. Él, qué sencillo, llega a comer tamalitos de pichilín en su tierra y lo mismo come. ¿Sabes qué? Perdóname, eso como una anécdota de una vez pasa, pero un presidente que se dedica a hacer eso, pues entonces yo me pregunto, ¿y cuándo hace el trabajo de gabinete? ¿Cuándo se pone a estudiar, a preparar documentos y hacer algo? Prueba de ello fue que en el informe yo quiero que me digas qué informe o qué logros se dieron, que no sean logros no comprobables o que sea una cuestión demagógica. O sea, a mí me puedes decir, bueno, estuve trabajando con el secretario de Hacienda y logramos incrementar los recursos, estuve trabajando con el secretario con la secretaria de Trabajo y Previsión Social y logramos hacer esto. Yo esperaba algo así. No hay un verdadero informe y no hay quien le diga al presidente, oye, presidente, cada día que pasa ve juntando en papelitos o como sea, pone a alguien a trabajar o pone a Beatriz a trabajar, que se ponga a hacer algo, que es quien va a llevar la memoria del gabinete, la memoria de tu gobierno. Bueno, pues que anote los datos duros que sirven para poder ejemplificar que ese ha sido tu gobierno. No, a nadie se le ocurre, nadie lo hace, y sobre todo se vería muy bien eso. Yo no veo, por ejemplo, este amigo Epigmenio, que anda haciendo algunas cosas, trabajando en algunas cosas para manejar su imagen. La memoria. Yo no he visto un presidente preocupado, arrastrando el lápiz, platicando con 2 o 3 secretarios
y discutiendo y enriqueciendo su conocimiento sobre las decisiones que va a tomar. No lo he visto sentado ni con la secretaria de Gobernación, no lo he visto sentado, y me dirán, no, es que ¿a qué hora? ¿Cómo que a qué hora? Pues el trabajo es ese, no estar frente a las cámaras y micrófonos. Eso lo hace un artista, eso lo hacen los que están acostumbrados mucho a las cámaras, pero por eso precisamente se nombra a los voceros. Hay que ellos se encarguen y ellos sabrán cómo manejan la información, pero no de otra manera. Lalo, ¿habrá una renuncia masiva de todo el gabinete que estén hartos de tanta ocurrencia estúpida? No, no lo van a hacer. ¿Tú crees que van a dejar el hueso? Por favor, eso resulta absurdo. Ese tipo de cosas nunca. Los únicos pocos miembros del gabinete que han tenido dignidad, ¿no? Sí, el director del Seguro Social, el secretario de Hacienda, el secretario de Comunicaciones y Transportes y últimamente el secretario de Medio Ambiente. Pero los demás, ¿tú crees que, por ejemplo, Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, que fue incapaz de transparentar los bienes que tiene y que sigue en el aire, ¿tú crees que van a renunciar por eso? La secretaria de Gobernación que diga, a ver, vamos a investigar qué es lo que pasó con Pío, cuando ni Pío dice. Ese tipo de cosas son las delicadas, ese tipo de cosas son las que deben de preocuparnos. No es estar en contra o no. A ver, entendámoslo y quedemos claro. A mí no me beneficia en nada ni beneficia a nadie criticar a un presidente. A mí lo que me va a beneficiar es que el presidente le caiga el 20, se ponga las pilas y se ponga a trabajar y no hacer una labor de vocero de un gobierno. Son dos papeles distintos. Para algo le pagas a alguien que hace eso, que cumpla con su chamba y cada quien que haga su trabajo. Pero bueno, no conocen ni la administración pública cuando dice que la administración de puertos de Veracruz, el gobierno de Salinas de Gortari, se lo dio durante 90 años a una empresa privada, cuando esa empresa es la cantidad de los APIs de la Administración Portuaria Integral que hay en todo el país y que esos son del sector público, que es una empresa del Estado, son paraestatales, ese tipo de cosas. Pero bueno, algo que quieras agregar finalmente, Edmundo Cázares Cárdenas. Lo único que yo pido otra vez, como la vez pasada que te lo sugerí muy respetuosamente, ¿hasta cuándo los medios de comunicación nos vamos a prestar a tanta payasada del presidente líder de la 4T? No, mira, yo creo que hay muchos medios que se están manifestando, aunque no censuren, pero hay muchos medios que están participando, que se están manifestando y que de alguna manera también lo tienen preocupado. Eso es cierto. Todo lo que ha estado sucediendo y todos los arranques de decir también, yo he sido el presidente después de Madero el más atacado, perdóname, a Madero no lo atacaron y Madero fue respetuoso con su pueblo. Él se cansa de decir fifís, neoliberales, con esa actitud. Hasta sus simpatizantes les dice que son sus mascotas, que son como mascotas, y lo volvió a decir recientemente. Ese tipo de cosas no puede ser. Pero en fin, seguramente usted que nos escucha del otro lado de la radio y nos ve del otro lado de la pantalla tendrá una opinión mejor que nos haga saber aquí por medio de las redes. Yo le agradezco mucho a Edmundo Cázares Cárdenas que me haya acompañado esta noche en el análisis. Edmundo, muchas gracias y buenas noches. Lalo, un honor estar contigo. Muchas gracias. Auditorio, mi respeto de siempre. Buenas noches. Muchas gracias, Edmundo. Y a usted me despido y le deseo lo mejor y nos vemos mañana en otro análisis sobre política. Muchas gracias. Y desde luego me despido en la producción, José Luis Palomo, en los controles, Carla Chacín, Adri Fernández, Ana Guerrero, Jimena Sáenz, Alan Pluma, Sergio Morales y Marco Mendoza. Hasta la próxima.